Bienvenido a tu módulo de introducción al storytelling. Así como decía Eduardo Galeano, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Aunque el storytelling es un concepto que últimamente está de moda, su práctica lleva más de 70.000 años. Si hacemos un viaje en la historia y nos vamos al Neolítico, nos encontraremos a un Homo sapiens en las cavernas contándole a sus congéneres cómo fue la historia de cómo estuvo la caza o cómo hizo para no ser devorado por un tigre de dientes de sable. Contar historias es una práctica milenaria que ha evolucionado con el ser humano y se ha utilizado como herramienta para la comunicación, para la educación, la transmisión de cultura y, por cierto, es el cimiento de las religiones, la filosofía, la ciencia, las bellas artes y básicamente la explicación de nuestra existencia. ¿Qué sería de nosotros si hoy, en pleno siglo XXI, no sabemos cuáles son los hitos de nuestra historia? Sabemos de dónde venimos porque alguien nos contó sobre la extinción de los dinosaurios, la evolución del mono al hombre o cómo Dios hizo los cielos, la tierra y el mar en 6 días y al séptimo reposó. ¿Sabías que puedes vender a través de historias? Las historias nos ayudan a abordar la ambigüedad y comprender lo complejo. Son excelentes aliadas para vender productos e ideas de forma creativa y nos ayudan a elevar la experiencia de nuestros clientes. Ya no tienes que contar con especificidad la cláusula del producto para sensibilizar a tu cliente potencial. Ya no debes demostrar incansablemente cómo atiendes sus dolores con tus soluciones. Para ser más claro, estratégico y empático con tu discurso comercial, ahora tienes al storytelling. En esta cápsula aprenderemos 1. ¿Qué es el storytelling? 2. 4 ingredientes para cocinar una buena historia comercial. 3 infaltables en tus relatos de ventas. 4. Un ejercicio práctico que te dejamos en la cartilla para crear tu primera historia. Como lo hemos conversado, el storytelling es un arte de contar una historia, usando el lenguaje de la imaginación y los sentidos. Genera empatía y conexión emocional. Lleva a quien lo escucha a lugares donde no ha ido. Contagia de intriga por saber más y más y más. Permite reflejarse el otro en ti. Preguntarse qué haría yo en esa situación. El storytelling invita, enseña, persuade, informa a partir de historias. ¿Sabes por qué son tan memorables? Porque los cuentos emocionan y además ayudan a reflexionar, entender y entretener mientras se aprende. 2. Vamos ahora a conocer 4 ingredientes para cocinar una buena historia. Primero, busca un conflicto que intrigue. Como decía Aristóteles, sin conflicto no existe acción. Sin acción no hay personajes y sin personajes no hay historia. Desde las tragedias griegas hasta la historia con la que vendes el producto se basa en el conflicto o el dolor que solucionas. El conflicto nos ayuda a compartir vulnerabilidad, generar atención, potenciar la atención y comunicar con mayor efectividad el para qué de nuestro relato. Segundo, simplicidad verbal. Perdón por escribirte una carta tan larga, pero no tuve tiempo de hacerla corta. Después de escribir tu historia, vuelve a leerla y define qué vas a dejar y qué vas a sacar. Entre más corta y clara, mejor. Utiliza un lenguaje fácil de entender y que la audiencia no tenga que decodificar, ya que esto provoca que se pierda y deje de prestarte atención por tratar de entender lo que dijiste en las líneas anteriores. Vamos a ver estos 2 pasos en un ejemplo. De acuerdo a lo que nos postula el clausulado de la póliza de seguro Vida Mi Medida, en el capítulo 1 de amparos y exclusiones, podemos ver dentro del rubro de amparos básicos un básico de anticipo para gastos exequiales, amparos adicionales como indemnización por muerte accidental y beneficios por desmembración, anticipo de enfermedades graves, suma adicional por enfermedades graves, auxilio hospitalización a consecuencia de una enfermedad grave y seguro de sobrevivencia. Analizando subsecuentemente el parágrafo de las exclusiones, esta es la historia de Sebastián, un médico cirujano que, como usted, a la corta edad de 32 años entró en el selecto grupo de especialistas más recomendados del país. Además de consulta, daba conferencias y clases en una universidad. Un médico brillante. No tenía hijos, no tenía pareja, ya que estaba enfocado en su vida profesional. Y claro, eso se reflejaba en su cuenta bancaria.
Un día no deseado y saliendo de turno, iba manejando de Bogotá hasta Santander a visitar a sus papás. Y como a la mitad más o menos de camino, tuvo un microsueño y se estrelló en una curva supremamente pronunciada contra un camión. ¡Ay, no! Los reportes médicos afirmaron que tuvo una afectación en su columna vertebral, lo cual limitó sus funciones básicas y lo conllevó a una incapacidad completa. Afortunadamente contaba con un seguro de vida a mi medida, con AXA Colpatria, y con este le fue reconocida la incapacidad total y permanente, la cual le permitió resarcir todas las pérdidas económicas. Aunque Sebastián no pudo volver a ejercer, tuvo el apoyo financiero de nuestra póliza para llevar una vida digna. Me gusta cómo suena, está bien interesante lo que me estás contando, Jessica. Tercero, palabras y gestos que emocionen. ¿Sabías que solo el 7% de nuestra comunicación es verbal? El profesor Albert Mehrabian de la Universidad de California, a partir de un experimento social en donde puso una película sin subtítulos y llevó personas de diferentes partes del mundo que no hablaban ese idioma, identificó que todos los objetivos en las escenas se entendían pese a que no se interpretaba el idioma. Encontró que así están divididos los elementos de la comunicación. Vamos a hablar sobre el lenguaje verbal. Son las palabras, lo que dices o escribes en un mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico, entre otros. Como ves, solo tiene el 7% de intencionalidad comunicativa. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? Tiene el 38% de participación en la emisión de un mensaje, y es cómo lo dices. ¿Has escuchado esta frase? No es lo que dices, sino el tonito. Ese tonito es lo paraverbal en la comunicación. El volumen con el que hablas, la velocidad con la que dices, el tono emocional que usas. El lenguaje paraverbal está presente en nuestras llamadas telefónicas y es eso que utilizan los locutores para atraparnos. En definitiva, este lenguaje va a permear tus historias de fantasía y va a hacer que no suenen parafraseadas y falsas. ¿Y el lenguaje corporal? Es todo lo que rodea el mensaje, tal como tu postura corporal, tu presentación personal, los accesorios que usas, cómo integras tus manos y los gestos faciales que permean tu historia. No es lo mismo decir, estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Utiliza tu lenguaje verbal, paraverbal y corporal para enganchar a tu audiencia. Juega con tu voz en diferentes tonos y formas cuando caracterices a otros personajes. Ve más allá y fantasea con ellos. Describe olores, texturas, colores y rasgos físicos. Cuarto, un propósito y llamado a la acción. Es la moraleja de tu historia, cómo aporta a la vida de los demás o el funcionamiento efectivo de un sistema. Es la recompensa o castigo que moviliza un cambio, ese momentum de invitación. ¿Qué le parecen los beneficios de la póliza? ¿La va a tomar? Hay muchas personas que consideran que el seguro de vida es para la muerte. Sin embargo, como lo vemos en el caso de Sebastián, le fue muy útil en caso de una incapacidad total y permanente. Pero eso no termina ahí. En promedio, ¿usted cuánto viaja al año? Yo viajo aproximadamente 3 veces al exterior al año. Le voy a contar la historia de Adriana. Ella es una mujer de 38 años, soltera, sin hijos, que le gusta hacer viajes en solitario alrededor del mundo. Nunca tuvo alguna eventualidad. Así que para un viaje que hizo a México, decidió no pagar asistencia médica internacional. Cuando iba en el avión, a eso de las 10 de la noche, empezó a sentir una molestia en la parte baja, pero no le prestó mayor importancia. Llegó a México lindo, se instaló en el hotel y como llegó tan tarde, pasó directo a dormir. A las 4 de la mañana la despierta un señor dolor y ella recuerda que en su póliza de vida a mi medida tiene una cobertura de asistencia internacional, por lo cual decide llamar a la línea de atención brindada por su asesor antes del viaje. Cuando llega por urgencias le dicen que solo el ingreso le costaría unos 4 millones de pesos colombianos, a lo que ella accede ya que lo único que quiere es que le quiten el dolor. Uf, por Dios, eso es mucho dinero.
Al ingresarla a piso y después de hacerle unos exámenes, descubren que tiene un cálculo y al ser tan grande tienen que retirarlo inmediatamente. Y una operación que es de naturaleza ambulatoria se complica y por encontrar un derrame interno tuvo que permanecer 8 días hospitalizada. Todo al final le sumó unos 20 millones de pesos colombianos. Afortunadamente contaba con una póliza de AXA Colpatria y gracias a esto pudo pagar un tiquete de ida y regreso para que su mamá pudiera acompañarla. Tuvo acceso a gastos de hotel por convalecencia para ella y su acompañante, le pagaron medicamentos no hospitalarios hasta por $100 y lo mejor de todo, tuvo acceso a gastos médicos hasta por $10.000. ¿Puede creer que los beneficios no terminan ahí? ¿Cómo es eso y más? Además de lo que ya le he mencionado, esta solución también cuenta con asistencia para mascota y ahorro programado. ¿Cuánto le gustaría ahorrar mientras está protegido por todo esto? Finalmente, vamos con 3 infaltables en tu historia comercial. Pasa de lo general a lo específico y de lo específico a lo universal. Nos encanta identificarnos con el otro y escuchar esas historias que nos pueden pasar a todos. Involucra a quien te escucha. Antes de elegir tu historia, es importante que durante el proceso de venta consultiva hagas el levantamiento de información necesaria para saber cuál es el discurso y cuál es la historia que más se adapta a las necesidades y dolores de tu cliente. Conocer sus pasiones, sus metas a corto, mediano y largo plazo, sus desafíos profesionales y personales, sus dolores, sus hábitos y frustraciones, te ayudará a transitar por un lenguaje asertivo y estratégico que irá guiando la conversación hacia el cierre de venta. Autenticidad. Sé tú mismo. Descubre las historias que tienes y merecen ser contadas como ejemplos memorables. Recuerda que también puedes usar historias prestadas o de ficción. Las historias facilitarán la comprensión de la solución por parte del cliente, demostrándole que es una situación que también le puede ocurrir a él. Las historias hacen eco en quien te escucha, pasa de generación en generación y convierten a tus clientes en tus mayores referenciadores, trayendo como prospecto a sus seres amados y cercanos. Como decía Michael Pearman, los relatos e informes se convierten en el legado de una empresa. Por último, lleva a tu cliente en una línea de tiempo. Ubica al cliente temporal y espacialmente. Define una secuencia con los hechos más importantes de tu historia para que no se pierda en tu relato. Y ahora es tu turno. Crea tu primera historia. Vas a abrir tu cartilla interactiva y juntos vamos a ir navegando en estas fases para crear tu primera historia bajo la estructura de storytelling. En fin, lo que en mi infancia eran princesas y cuentos de hadas, hoy son personas con experiencias reveladoras. Recuerda, lo que entra al corazón no sale y al corazón solo se llega con historias. Chao, chao.